Decíamos que entre una de las características de la Constitución española era la que marcaba o la que hablaba de la rigidez de la Constitución. ¿Por qué? Porque veíamos que resultaba difícil cuando se quería proceder a modificar una parte de la Constitución española el que esa reforma constitucional se hiciera realidad, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la reforma de la Constitución española, la iniciativa, es decir, ¿quién puede iniciar la reforma constitucional? La tenemos regulada ¿en qué artículo? En el artículo 166, ¿vale? ¿Quién puede solicitar una reforma a la Constitución? ¿Va? ¿Quién? Los de siempre, ¿no? Gobierno, Congreso, Senado. Siempre en estas cosas no dudéis. Siempre el Congreso, el Senado, el Gobierno, siempre tienen algo que decir. ¿Vale? Pues entonces Gobierno, Congreso, Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, ¿vale? A ver, imaginar que esto es España, ¿vale? Imaginar mucho. Aquí, el Estado, nos encontraríamos con los tres poderes, ¿vale? Legislativo, ejecutivo y judicial, ¿vale? Esta misma disposición se encuentra repetida en todas y cada una de las comunidades autónomas, es decir, en Aragón nos encontramos con que tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, ¿vale? De tal manera que aquí nos está diciendo que tienen competencia para iniciar una reforma Congreso y Senado, que serían el poder legislativo estatal, pero también lo tiene el poder legislativo autonómico, ¿vale? ¿Veis esa diferencia, no? Este artículo 166 establece que estos son quienes pueden iniciar una reforma constitucional. ¿A qué os recuerda este artículo? ¿No recuerda el artículo 87? Exacto. Al artículo 87 de la Constitución española, que es el que marca la iniciativa legislativa. Es decir, quienes pueden solicitar la elaboración de una ley. Pero ¿qué pasa? Que la iniciativa legislativa hay uno más que puede solicitar, que es la iniciativa popular. Los ciudadanos podemos solicitar la elaboración de una determinada ley. ¿Qué necesitamos para eso? Como mínimo 500.000 firmas debidamente acreditadas. No así en el caso y a la hora de proceder a reformar una Constitución, en el caso de la Constitución española, en donde los ciudadanos no tenemos cabida, ¿vale? No tenemos hueco. Por tanto, 166, que viene a recoger lo mismo que el 87, con la salvedad de la iniciativa popular. En el caso de la reforma no es posible, ¿vale? Por otro lado, en cuanto al Congreso y el Senado, si vamos a los reglamentos de cada uno de ellos, tanto al reglamento del Congreso como al reglamento del Senado, nos va a indicar de una manera más concreta y exacta cuántos grupos parlamentarios tienen que presentarla, cuántas firmas tiene que haber, ¿vale? Sabemos de una manera general que son el Congreso y el Senado, pero si queremos más información, el reglamento del Congreso o el reglamento del Senado nos indica cuántas, si necesitan una quinta parte de los diputados, cuántos grupos parlamentarios y demás, ¿vale? Otro artículo importante antes de entrar en los dos procedimientos es el artículo 169. ¿Qué dice este artículo? Pone una restricción temporal, ¿vale? ¿Siempre vamos a poder modificar una Constitución española? No. Existe una restricción temporal que nos dice que no vamos a poder reformar la Constitución española ¿cuándo? En tiempo de guerra o en vigencia de alguno de los estados del artículo 116 de la Constitución española. ¿Qué tres estados son esos? Alarma,
sitio y excepción. ¿Vale? ¿Sí? Ya sabemos quién puede reformar la Constitución. Sabemos cuándo no podemos llevar a cabo una reforma constitucional. Lo que nos falta saber ahora, qué procedimientos tenemos para reformar la Constitución. 2 procedimientos nos dice la Constitución. Uno sería el procedimiento agravado, que está regulado en el artículo 168 de la Constitución española, y por otro lado tendríamos el ordinario, ¿vale?, que está en el 167 de la Constitución española. ¿Qué es lo que diferencia o qué es lo que marca el que sigamos un procedimiento ordinario o extraordinario? Una serie de materias. Si yo lo que pretendo, bueno, yo en concreto no, pero si lo que los políticos quieren es reformar la Constitución de manera entera, es decir, llevar a cabo una reforma íntegra de la Constitución, seguirían este apartado, ¿vale?, el del procedimiento agravado. Pero si lo que quieren es reformar partes de la Constitución española y esas partes son alguna de las siguientes, seguirían también la reforma agravada, ¿vale? ¿Qué partes son las que pueden o que marcan que sea una reforma agravada? La de la corona, que es el título 2, la que afecte al título preliminar o la que haga referencia al capítulo 2, sección primera del título primero. ¿Vale? Cuando alguno de los políticos pretendan reformar o bien la parte de la corona o bien alguno de los artículos del título preliminar o los que se encuentran en esta sección primera, procederemos por la vía extraordinaria o la vía agravada, ¿vale? ¿Qué pasó con la reforma? Sigo con la infanta Leonor, que me viene muy bien para esta explicación. ¿Qué pasó? Que era una de las materias que afectaban a la corona, o sea, era una materia de corona, por tanto, íbamos a tener que seguir el procedimiento agravado, con lo cual, vamos a ver ahora los trámites, son muy complicados de conseguir, ¿vale? No son tan sencillos como los que veremos en el ordinario. ¿Qué pasa con el Senado? Que el Senado, también las modificaciones que se querían introducir suponían una reforma, aunque no fuera de estas que integraban alguna de estas materias, sí que suponía una modificación que guardaba relación con el título preliminar. El Senado está en el artículo 69, quedaría fuera de la reforma agravada, seguiría la ordinaria, pero como el matiz que se le quería dar afectaba a las materias del título preliminar, en cierta medida también suponía una reforma agravada, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para aprobarla? Tenemos que ir para ver los trámites, tenemos que ir al 168 de la Constitución española, que lo voy a leer a continuación. Y nos dice: cuando se propusiere la revisión total de la Constitución española, es decir, la íntegra, o parcial que afecte al título preliminar, al título segundo, o a la sección primera, capítulo segundo del título primero, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3. Es decir, esa iniciativa, ese querer reformar la Constitución española, exige una aprobación de 2/3 de cada una de las cámaras. ¿2/3? ¿Cuántos diputados hay en el Congreso? Para que veáis el ejemplo de lo que supone. Por ejemplo, en el Congreso hay 350 diputados. Si mis matemáticas no me fallan, tendríamos que hacer 350, 2/3, ¿vale? Sería 700 dividido para 3. 2 por 3, 6, 10, 3. 3 por 3, 9, 1, 10, 3. 233, vamos a redondearlo y vamos a poner 234, ¿vale? Es decir, nada más en el Congreso, 234 diputados tendrían que decir que sí. 234 de 350. Estamos hablando de mucho más de una mayoría absoluta. Mayoría absoluta sería mitad más 1, serían 176. Y aquí, nada más en el Congreso, me están pidiendo 234 diputados. Nada fácil, ¿eh?
¿vale? Una vez que se ha conseguido 2/3 de cada cámara han revisado esa iniciativa de reforma constitucional y les ha parecido bien, lo siguiente que ocurre es la disolución de las cámaras. Es decir, el Congreso y el Senado estudian el texto constitucional que se está proponiendo, dicen que sí y desaparecen, ¿vale? De tal manera que las nuevas Cortes tienen que leer de nuevo ese texto constitucional y ratificarlo mediante mayoría de 2/3 de cada cámara. Y además, una vez conseguido esto, ratificarlo por referéndum de los ciudadanos. ¿Seguís hasta aquí, más o menos, cómo son los procedimientos, cómo es el procedimiento agravado? Por ejemplo, lo de la infanta Leonor afectaba a la corona, por tanto, voy a seguir el procedimiento agravado. ¿Qué tengo que hacer? Se tenía que conseguir 2/3 de cada cámara, insisto, 2/3 en el Congreso, 2/3 en el Senado. Una vez que se consiguiera, se procede a la disolución de esas cámaras, o sea, esas mismas cámaras que han mirado el tema, que han mirado el texto y que le han dado luz verde, desaparecen. Se constituyen unas nuevas cámaras y tienen que volver a mirar ese texto y lo tienen que volver a aprobar por 2/3 en cada cámara. Y después ratificarlo por referéndum de todos los ciudadanos. Claro, son trámites independientes, ¿vale? Si no se consigue el anterior, no se pasa al siguiente. ¿Vale? Ojo que es bastante complicado y que son trámites muy difíciles de sacar adelante. De hecho, yo como opinión personal creo que tanto cuando se quería modificar la corona, lo de la infanta Leonor, como la reforma del Senado, no se consiguió por esto, ¿vale? Porque son trámites muy bruscos y muy difíciles de conseguir. Estamos hablando de que el Congreso tiene 350 diputados y nos piden que 234 digan que sí a eso, ¿vale? Es complicado. También necesitaríamos la mayoría en el Senado, 2/3 en el Senado. Después que se disuelvan las cámaras, que esos políticos digan, bueno, hasta aquí, me marcho, dejo mi escaño, ¿vale? Que haya unas nuevas Cortes y que luego los ciudadanos digamos que sí. Cada uno de estos trámites independientes, ¿vale? Si no se consigue el anterior, no se pasa al siguiente, ¿vale? No así en el caso de la reforma ordinaria, que si leemos el artículo 167, que es el que nos marca, como materias irán el resto, ¿vale? Resto de materias. Cuando la reforma que se quiera hacer no sea una reforma íntegra, no afecte a la corona, no afecte al título preliminar o al capítulo segundo, sección primera del título primero, seguiremos lo que es la reforma ordinaria, ¿vale? Reforma ordinaria que la tenemos regulada en el 167 y que exige que esa iniciativa de reforma constitucional sea aprobada por 3/5. Por 3/5 de cada cámara, ¿vale? Si se consiguen los 3/5 de cada cámara y hay acuerdo, fin, terminaría aquí la reforma ordinaria, ¿vale? Fijaos, qué sencillo en el ordinario y fijaos la de cosas que había que hacer en el extraordinario, ¿vale? Que es que cambia mucho la cosa. ¿Qué pasa si no se consigue este acuerdo? Si no se llega a acuerdo, que se constituye una comisión constitucional paritaria, ¿vale? Que va a estar integrada por miembros del Congreso y del Senado. Del Congreso y del Senado. Esta comisión estudia el texto que se le propone y tiene que sacar, si de ese estudio se saca una mayoría absoluta en el Senado, se exigirá en el Congreso la mayoría de 2/3. ¿Vale? Y por último, el trámite del referéndum, que no es obligatorio.
Es independiente. Si siguen el procedimiento normal del procedimiento de elaboración leyes, siempre se inicia en el Congreso, ¿vale? Luego pasa al Senado y luego vuelve al Congreso. Sí, exacto. Ahí dependerá de cómo quieran iniciarlo, con tal de que salgan esas mayorías. Y luego el referéndum, ¿vale? Esto es pregunta de examen también, chicos. El referéndum en la reforma ordinaria no es obligatorio, ¿vale? No es un trámite más. Solo si lo solicitan una 10ª parte de los miembros de cualquier cámara, ¿vale? Lo del referéndum subrayaoslo, ¿vale? Porfa, que es que esto cae en exámenes. No es obligatorio y aquí sí que es obligatorio, ¿vale? Las mayorías son más bajas en este caso, en este son más altas. Luego los trámites son diferentes porque si no se cumple el primero aquí no se pasa al segundo. Aquí con tan solo se alcancen los 3/5 de mayoría ya se finiquita, ya se termina, sale adelante la reforma. ¿Vale? Luego, importante, lo que hemos comentado antes también, de la iniciativa popular, ¿vale? Recordar que no existe iniciativa popular para solicitar la reforma de la Constitución, sí para solicitar que se elabore una ley, ¿vale? Pero no en el caso de la reforma constitucional. Acordaos también de las restricciones temporales. ¿Cuándo no cabe la posibilidad de reformar una Constitución española? Claro, en tiempo de guerra o en alguno de los estados del 116. Estado de alarma, sitio o excepción. ¿Cómo sé yo qué tipo de procedimiento voy a seguir para reformar la Constitución? Me lo va a marcar la materia que yo quiera reformar. Si lo que quiero reformar es o bien íntegramente la Constitución o partes de ellas, y esas partes son la corona, el título preliminar o el capítulo 2, sección primera del título primero, agravado. Si es el resto, miré al ordinario del 167. ¿Qué tengo que hacer aquí? En el agravado, 2/3 de cada cámara. Disolverse esas cámaras, constituirse nuevas cortes y que lo aprueben por mayoría de 2/3 cada una de ellas. Y además, ratificarlo por referéndum de los ciudadanos. ¿Vale? En el caso del ordinario, mucho más sencillo, son para el resto de materias y la iniciativa que yo necesito es únicamente 3/5 en cada cámara. Si se consiguen de primeras, perfecto, ya no tengo que preocuparme de nada más. Pero hay que barajar también la otra posibilidad, que no se llegue a acuerdo. ¿Qué pasará? Pues que se constituye una comisión constitucional paritaria, se estudia ese texto que se propone reformar y tienen que alcanzarse esas mayorías. Si se consigue mayoría absoluta en el Senado, basta con 2/3 en el Congreso. ¿Referéndum obligatorio en el procedimiento ordinario? No. ¿Cuándo vamos a tener referéndum en el procedimiento ordinario? Cuando lo soliciten la 10ª parte de los diputados o de los senadores. ¿Vale? ¿Alguna cosilla que queréis que os aclare o que os pueda ayudar? Eso es. ¿Qué procedimiento crees que habría que seguir? ¿Qué procedimiento crees? Fácil. Fácil. Estás diciendo que quieres reformar ¿qué parte de la Constitución? El título 10. El título 10 está dentro de estas materias, por tanto, iríamos al ordinario, ¿vale? Siempre buscar como centro o como punto neurálgico la Constitución. Cualquier cosa que tengáis duda, ubicarlo, reubicarlo a la Constitución, que así será más fácil. Estás hablando de la reforma de la Constitución. Inmediatamente tienes que pensar, reforma de la Constitución, título 10 de la Constitución. Si ya sabes que es el título 10 y que no forma parte de ninguna de las materias que son intocables o que hay que seguir un procedimiento agravado, tienes la solución, el ordinario. ¿Vale? ¿Alguna cosa más, chicos? ¿O de cualquier cosa que os pueda ayudar o que tengáis dudas? Aprovechar que estoy aquí ahora. ¿No? Vale, pues hasta aquí ha durado la charla, ha sido un placer, ¿vale? Para cualquier cosita estamos en Central. Gracias por venir.